Oh Arcángel Gabriel, el sí mismo es real, como conciencia individual y como conciencia universal. Bueno, en esta oportunidad tenía ganas de hablar un poco sobre eso. Bien, tenía ganas de hablar sobre esto porque a veces veo un enfoque sobre la espiritualidad que para mí no es del todo práctico. No quiero criticar a ninguna escuela filosófica, pero a veces siento que hay una posición que es muy extrema, la del Advaita Vedanta. Es muy extrema. Pongamos, por ejemplo, al maestro Shankaracharya. Me encanta Shankaracharya, pero él plantea una idea parecida a esto. El ego es una vasija que contiene un espacio vacío, y la conciencia es ese espacio vacío dentro de la vasija. Pero, claro, al destruir la vasija nos damos cuenta de que el espacio dentro de ella no desapareció, sino que siempre formó parte del mismo espacio que está fuera de la vasija. Es decir, en Shankaracharya la conciencia individual es un obstáculo que debe ser destruido a través de la meditación. Es polvo sobre el espejo, que al limpiar el espejo para reflejar la luz del todo, tenemos que retirar ese polvo. Pero para mí la conciencia individual no es una ilusión que deba ser destruida para integrarnos al todo. Mi enfoque se parece un poco más al de Abhinavagupta y al del shivaísmo tántrico, en donde la conciencia individual es real y también la conciencia universal. Somos ondas en el océano de la conciencia. La conciencia universal es eterna, pero en la conciencia universal surgen olas, que son las conciencias individuales. Esas conciencias individuales nacen, viven y mueren. Nacen del océano, moran en el océano y luego vuelven al océano. Y son reales. Las olas son reales, aunque pasajeras. Y el hecho de que la ola reconozca que forma parte del océano no la destruye. La ola es real y el océano también es real. Es decir, mi enfoque práctico es el siguiente, hermanos y hermanas. El sí mismo está formado por la conciencia individual y también por la conciencia universal. La conciencia observa todos los fenómenos. Por ejemplo, la conciencia observa sus recuerdos y sus pensamientos. Observa los objetos sensibles, lo que tiene, lo que no tiene, lo que le falta, lo que le sobra. La conciencia individual puede observar su historia personal, su carácter, sus posesiones, su nacionalidad, su familia, su nombre, su forma, su raza, su color de piel, su nivel de conocimiento académico, su nivel de estudios, su trabajo, su lugar en la sociedad. Aunque pasajero, todo eso existe y forma parte de su personalidad. La conciencia universal voluntariamente se manifiesta como todos los seres y todas las cosas.
Nosotros, todos los seres y todas las cosas, somos ondas en el océano de la conciencia. Todo es una expresión de la conciencia individual, los seres conscientes y los objetos inconscientes. Todo es conciencia, manifestándose a sí misma para tener distintas experiencias. Y el místico no destruye su individualidad, ni la realidad del mundo. El mundo es real, sino que lo que el místico hace es reconocer su unión con la conciencia universal, sin negar la realidad del mundo. De esta forma, la moral tiene sentido, hermanos, porque si el mundo es una ilusión, entonces la moral no tiene sentido y la inmoralidad tampoco. Pero no es cuestión de hacer cualquier cosa que uno quiera. Hay leyes cósmicas, como la ley del karma. La idea no es hacer lo que uno quiera. Existe Dios, existe el alma, existe la chispa divina, existe el mundo espiritual y existe el mundo material. Todo existe. Y todo tiene sentido y propósito en el esquema universal trazado por el Dios Altísimo. Por eso yo a mi doctrina no le digo ni shivaísmo tántrico ni Advaita Vedanta. Le digo teognosis. ¿Qué es la teognosis? ¿Cómo se practica? ¿Por qué se practica? Link en el comentario fijado. El sí mismo es Dios. Dios es una realidad interna. Es la conciencia. Es esa conciencia eterna que está dentro de nosotros como la chispa divina interior y fuera de nosotros como el Dios Altísimo. No es una cosa o la otra, es ambas. Cuando en el mantra del Arcángel Gabriel decimos Om, veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y al Arcángel Gabriel, estamos reconociendo al sí mismo dentro y fuera de nosotros, a la conciencia individual y a la conciencia universal. También a la energía universal, que es el agente universal del Dios Altísimo y que está presente en toda la naturaleza. Y también al Arcángel Gabriel como un guía espiritual en la conciencia de unidad que nos lleva hacia la conciencia pura, individual y universal. Todo emanó del ser, mora en el ser y volverá en el ser. El mundo, aunque ilusorio desde el punto de vista del espíritu absoluto, es real desde el punto de vista de la criatura. Entonces, el mundo, aunque pasajero, es real. Y es divino, porque es una expresión de la conciencia. No hemos sido enviados a tener una vida 100% espiritual que reniega de lo material. Somos seres espirituales que hemos venido a este mundo material a tener una experiencia material. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, es conocimiento que llevamos en nuestro corazón hacia el espíritu absoluto. El absoluto limitó parte de su energía para experimentar indirectamente a través de su energía, que somos nosotros, lo que es la limitación. Esa limitación no es algo que haya que negar, es algo que tenemos que aceptar y que forma parte del propósito. Hay cosas agradables y hay cosas desagradables en esta limitación, pero todo forma parte de la experiencia, todo tiene sentido y propósito para el Dios incognoscible. Entonces, todo tiene sentido. Lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro, lo alto, lo profundo, pero también lo bajo, lo superficial. Todo tiene sentido y propósito en la luz del sí mismo, en la luz de la conciencia. Sobre todo para la conciencia universal, porque a veces a la conciencia individual le es difícil entender eso, pero forma parte de la experiencia total que tenemos que tener. No es una cosa o la otra, es todo junto. Es decir, el objetivo de la meditación no es que anules tu ego,
sino que lo enriquezcas con amor y con sabiduría, en la comprensión de que tu conciencia individual está eternamente unida a la conciencia universal. Entonces es como digo yo, nos enfocamos en el alma, en la chispa divina y en Dios, y también en el mundo. Es decir, los beneficios materiales no son algo de lo cual debamos huir en la teognosis. Son algo bienvenido que nos ayuda en nuestra experiencia. Es decir, lo material no es lo más importante de la vida, pero lo material es importante. No eres menos teognóstico si tienes menos dinero. Un teognóstico rico es igual de bueno que un teognóstico pobre, si ambos tienen devoción por el Dios incognoscible. No se puede medir el nivel de conciencia de una persona por los bienes materiales que tenga o que no tenga, o si es rico o es pobre. Dios juzga eso, porque Él ve el corazón. La verdadera esencia de la devoción está dentro de nosotros. El Bhakti Yoga teognóstico es meditar en Dios con actitudes de ascensión. No es negar la realidad. El teognóstico no dice, todo lo malo que me pasó es una ilusión, nada malo me ha sucedido. No, el teognóstico acepta lo bueno y acepta lo malo. Acepta todo como parte de la experiencia humana, como parte de la experiencia del alma, como parte de la experiencia de la conciencia. No negamos la conciencia individual para aceptar a la conciencia universal. Aceptamos la conciencia individual y también la conciencia universal. Cuando decimos Om, veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y al Arcángel Gabriel, no solo estamos enviando amor a Dios, nos estamos enviando amor a nosotros mismos. Meditar en Dios con actitud de alabanza, de gratitud, de amor y de autoatención en la chispa divina interior es el camino de la ascensión. Hay otros caminos de ascensión, por supuesto, pero este es el camino más elevado y más profundo. La mente del devoto teognóstico tiene que ser como la punta de lanza de la diosa de la sabiduría, filosa, larga y ancha, es decir, penetrante, amplia y profunda. No podemos negar simplemente lo malo, porque también tendríamos que negar lo bueno. No tiene sentido. Además, necesitamos de lo material para vivir. Bienes materiales pueden ayudarnos a evolucionar mejor en lo espiritual, porque si estamos pensando todo el tiempo en la supervivencia, no podemos vivir. Y si carecemos de todo y renunciamos a la lucha, tampoco avanzamos ni en lo espiritual ni en lo material, no avanzamos, directamente nos atrasamos. Lo que no avanza se atrasa. No es el camino. El camino no es renunciar. La renuncia no es una virtud, es un defecto. No hay que renunciar a nada. Hay que seguir adelante con la luz del Cristo interno. Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Es entender la divinidad de lo mundano. No es exacerbar lo mundano. Por supuesto, lo espiritual es más importante que lo material, pero lo material también es importante y podemos cuidarlo. En la práctica de la meditación, sin embargo, hermanos y hermanas, hay algunos peligros. Por ejemplo, algunos practicantes de meditación terminan desarrollando los dones del espíritu. Los dones del espíritu no son algo malo, los dones del espíritu son algo bueno. Pero a veces los dones del espíritu, los poderes psíquicos que desarrollan algunos practicantes de meditación, son un desvío. Se olvidan de practicar el Bhakti Yoga,
el sendero de la devoción para la unión con Dios. Y se enfocan en la energía universal demasiado, en el funcionamiento de los chakras del cuerpo etérico, sobre todo el chakra del tercer ojo, que es el que despierta los poderes psíquicos, entre otras cosas positivas que hace. Entonces se centran en ese tipo de cosas, como ver el pasado, el presente, el futuro, leer el pensamiento, o a través de la oración, o de la meditación, o del decreto, sanar o enfermar, abrir caminos o cerrarlos, quitar espíritus de un lugar o poner espíritus en un lugar, y abrir portales y cerrar portales. Sí, son los dones del espíritu, y no son malos en sí mismos, son buenos, sobre todo si uno se mantiene fijo en su devoción por el Dios incognoscible. Pero cuando enfocarte en eso te desvía del Bhakti Yoga o del sendero de la unión con Dios a través de la devoción, el sendero de la devoción para la unión con Dios, ahí hay un error. Ahí hay un error. Porque lo que más va a traer bendiciones a nuestra vida espiritual y material es la devoción a Dios. Entonces, la devoción a Dios o la meditación en Dios con actitudes de ascensión tiene que ser lo más fundamental e importante. Pero, Leonardo, ¿cómo superar entonces los embates de la vida? Si todo es real, entonces no hay esperanza. Yo pensé que la espiritualidad era creer que este mundo era ilusión y que solo el sí mismo, la conciencia universal, es real. Ahora tú me dices que este mundo también es real. Entonces, si este mundo es real, ¿qué esperanza le queda al devoto, al practicante? Mucha esperanza, por cierto, porque nuestra conciencia individual está eternamente unida a la conciencia universal. Aceptamos la trascendencia de nuestro espíritu y también aceptamos la trascendencia de lo mundano. Esta es una visión eminentemente práctica. Se puede resumir en la dicotomía del control. Ocúpate de lo que está bajo tu control y trata de no angustiarte por lo que está fuera de tu control. Esto es una fuente de bienestar material y de paz interior. Haces lo mejor que puedes dentro de las circunstancias que te tocan y entregas al Dios incognoscible lo que no puedes hacer. Me parece perfecto. En realidad le entregamos todo a Dios, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ambas cosas. Hacemos lo mejor posible y encontramos paz porque hacemos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. El consuelo que tenemos es tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Ese es el beneficio del creyente. Pienso que al creyente o al practicante espiritual le pasan las mismas cosas que a los no creyentes o no practicantes. Nos pasan las mismas cosas que a los demás. Nos tomamos la vida de forma diferente. Pero nuestras experiencias son las mismas que las de los demás. Por supuesto, tenemos una cierta ventaja porque podemos orar a Dios y recibir alguna bendición o algún milagro eventualmente. Pero no podemos vivir de milagros, tenemos que vivir de nuestro trabajo. Los milagros pueden ayudarnos en un momento dado, pero en realidad tenemos que vivir de nuestro trabajo. Entonces, hermanos, hermanas, este es el camino del sí mismo, como yo lo planteo dentro de la teognosis. Es aceptar a la conciencia individual y aceptar a la conciencia universal. Aceptar la unión eterna entre la conciencia individual y la conciencia universal.
aceptando ambas, aceptando también la realidad de este mundo. No es que nos va a ir mejor que a los demás, es que nos vamos a tomar la vida de forma diferente. Por supuesto, fíjense en que en el mantra los hago trabajar el Bhakti Yoga, la unión con Dios a través de la devoción, el camino de la devoción para la unión con Dios, pero también la conexión con la energía universal y también la ayuda de un alto maestro espiritual, el Arcángel Gabriel. Es decir, no descarto lo energético. Lo energético también tiene que estar. No podemos negarlo, como hacen algunas escuelas espirituales que dicen que los poderes psíquicos o los dones del espíritu pueden ser un obstáculo para nuestra evolución espiritual. Eso es falso. No es un obstáculo para nuestra evolución espiritual. Si estamos preparados para darles su lugar, poniendo a Dios en primer lugar antes que a los dones. Porque recuerden, hermanos, que es posible desarrollar los dones independientemente de Dios. Cualquiera que enfoque su atención en los poderes psíquicos, tarde o temprano los va a terminar desarrollando. Porque aquello en lo que enfocas tu atención crece y se aumenta. Si te conectas en meditación con la energía universal o con el chakra del tercer ojo, vas a terminar despertando el poder de la oración, el poder del decreto, el poder de los rituales, el poder de la adivinación. Sí, se puede hacer independientemente de Dios. Sí, totalmente. Es posible, porque el poder de la mente es muy grande. Nuestra mente mueve la energía. Cuando empezamos a mover nuestra mente conscientemente para conectar con la energía universal, se desarrollan las facultades energéticas, que están en todos nosotros. Pero al enfocar nuestra atención en ellas, estas aumentan. Sí, pero no deberías cambiar eso por el camino de la devoción a Dios. El camino de la devoción a Dios es el camino más elevado y más profundo. No deberías renunciar a una cosa para tomar la otra. Deberías aceptar ambas como parte del camino. Y a los dones del espíritu como una ayuda en tu proceso de evolución espiritual, que no te va a quitar las vicisitudes de la vida. Simplemente las enfrentarás con un enfoque que te da una cierta ventaja, nada más. Pero las mismas vicisitudes que le tocan a los demás también te tocarán a ti. Este es el enfoque de la teognosis que yo planteo. El conocimiento de Dios es también conocimiento de uno mismo. La aceptación de la conciencia universal es también aceptación de la conciencia individual. No es una cosa o la otra, es todo junto. Claro, hay distintas definiciones del sí mismo. Para mí, el sí mismo abarca a la conciencia individual y a la conciencia universal. No es la conciencia universal tachando a la conciencia individual. No es la conciencia individual tachando a la conciencia universal. Es la conciencia individual o el alma eternamente unida a la conciencia universal o Dios. No es el enfoque de destruyo la vasija a través de la meditación para que quede revelado que el vacío que está dentro de la vasija es el mismo vacío que está fuera de ella, que el espacio dentro de la vasija es el mismo espacio que está fuera de la vasija. No, es entender que la ola nace, vive y muere, y que siempre ha formado parte del océano. Es aceptar al océano y también aceptar a la ola, unida al océano. Es un enfoque para mí mucho más práctico, porque te permite trabajar en lo espiritual y en lo material. No solo en lo material, no solo en lo espiritual. Este es el camino que más satisfacción me ha dado a mí. Por eso es el único camino que yo enseño dentro de la teognosis y dentro de este canal también. Porque para mí no tiene sentido hablar de otros caminos espirituales.
La clave del sí mismo está en aceptar a la conciencia universal y a la conciencia individual, a ambas. Está bien, está bien. La conciencia individual es pasajera y la conciencia universal es eterna. Sí, pero están unidas, y la conciencia individual participa de la eternidad de la conciencia universal. El alma no tiene que negarse a sí misma. El alma tiene que aceptar su unión con Dios. Ese es el camino. No es negar la realidad. No es hundirse en el materialismo, ni tampoco evadirse con la espiritualidad. Es aceptar la espiritualidad y también aceptar la materialidad. Es aceptar al sí mismo plenamente. Porque si no, yo veo que la espiritualidad es insostenible en el tiempo. ¿Cómo vas a decir, yo soy el sí mismo? Si estás enfermo o tienes problemas económicos, ¿qué vas a decir? ¿Que son una ilusión? Si lo estás sufriendo, si lo sufres es real. Entonces no debes negarlo, debes aceptarlo como parte de tu proceso de evolución. Eso es mucho más práctico y te puede llevar a alcanzar algunas soluciones, incluso soluciones materiales. Entonces es aceptar las dos cosas. Es aceptar tu unión con Dios, no rechazar tu naturaleza humana. Fuiste enviado a este mundo a tener una experiencia humana. Entonces, no debes negarla, debes aceptarla y aprender de ella. Es un enfoque mucho más práctico, ayuda a resolver algunos problemas. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.